La lluvia golpeaba suavemente los vitrales de la biblioteca real, creando un sonido rítmico que parecía marcar el paso del tiempo. El archivo del Palacio de Evesham, olvidado por casi medio siglo, finalmente estaba siendo reordenado para las celebraciones del jubileo de Su Majestad Edwin III. El anciano archivero, el señor Hollingsworth, pasaba la yema de los dedos por libros cubiertos de polvo y documentos con tinta ya pálida, sin sospechar que aquel día hallaría algo que cambiaría la historia. En medio de un cuaderno de cuero desgastado, halló una fotografía en blanco y negro, con los bordes desgastados y un leve aroma a lavanda. En ella, un joven príncipe Edwin, de apenas unos 20 y tantos años, sonreía de manera contenida junto a una mujer de expresión serena. Su rostro, aunque ajeno a cualquier registro oficial, tenía una belleza suave y distinguida. Llevaba un sombrero con una cinta azul, y el sol le daba de lleno en el perfil. Dando vuelta a la fotografía, el archivero leyó una dedicatoria escrita con letra fina y cursiva. Para E, con todo mi amor eterno. M. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su imagen estaba cuidadosamente escondida entre páginas personales del rey? Ese mismo día, con el documento envuelto en un pañuelo de lino, el señor Hollingsworth se dirigió con paso lento hacia los aposentos del soberano. Había servido a la corona durante más de 40 años y conocía bien el valor de los silencios en palacio. Su Majestad, dijo al entrar en la sala donde el monarca leía junto al fuego. He encontrado esto entre sus papeles privados. Tal vez desee verlo personalmente. Edwin III tomó la fotografía con manos temblorosas. Durante largos segundos, sus ojos se clavaron en el retrato. Nadie habló. El crepitar de la chimenea fue lo único que llenó el aire hasta que el rey murmuró, casi en un susurro. Marguerite. Esa noche, Edwin caminó por el ala este del castillo, la que siempre evitaba. Cada rincón parecía susurrarle memorias antiguas. Cuadros que había ordenado retirar, pasillos que solían oler a gardenias, cartas nunca enviadas, recuerdos que prefería haber enterrado para siempre. Pero el hallazgo lo había removido todo. Después de décadas de silencio, había llegado el momento de enfrentar su pasado. Y para eso, necesitaba verla. Una última vez. La ciudad de Evesham estaba engalanada como en los tiempos antiguos. Faroles con el escudo real colgaban de los balcones, y las calles adoquinadas vibraban con los preparativos para el jubileo del rey. 70 años en el trono no eran poca cosa, y menos tratándose de Edwin III, conocido por su carácter sobrio, su devoción al deber y su absoluto hermetismo en cuanto a su vida privada. El palacio estaba lleno de actividad. Invitados de toda Europa, nobles, embajadores y artistas llegaban con entusiasmo. Pero entre los nombres cuidadosamente seleccionados por el canciller, uno fue escrito a mano, con tinta azul, por el propio monarca. Marguerite de la Croix. No debía llegar por la entrada principal. No debía anunciarse su presencia. El rey pidió que la recibieran discretamente, como a una invitada personal, sin registros, sin escoltas, sin ruido. Esa tarde, un carruaje sencillo, sin emblemas, se detuvo frente a la puerta trasera del palacio. De él descendió una mujer de cabello plateado, recogido con esmero, que llevaba un sombrero con velo y un abrigo de lana gris perla. A pesar de sus años, se movía con una elegancia inquebrantable. Sus ojos verdes no mostraban nerviosismo, solo una profunda paz mezclada con nostalgia. Marguerite cruzó los pasillos del palacio guiada por una doncella joven que ignoraba por completo la historia que cargaba aquella dama. Al llegar al vestíbulo del ala sur, la doncella abrió la puerta de la biblioteca sin decir palabra. El rey estaba de pie, de espaldas, observando la lluvia que caía sobre el jardín real. No volteó al escuchar la puerta, pero su voz, aunque grave y gastada por el tiempo, fue clara. Han pasado tantos inviernos, y aún así, reconozco el sonido de tus pasos. Marguerite cerró la puerta con suavidad y se quedó en silencio. Después de tantos años, no había palabras suficientes para explicar el eco de todo lo que fue. No pensé que me buscarías, dijo ella por fin, en voz baja. Yo tampoco, respondió él, girando lentamente para mirarla. Pero encontré algo. Algo que debía haberte enviado hace más de 40 años.
Se acercó al escritorio y sacó una carta, ya amarillenta, con el sello real roto. Marguerite la tomó con manos temblorosas. Al abrirla, reconoció la letra de Edwin. El primer renglón decía: si estás leyendo esto, es porque el silencio ya no basta. Los ojos de Marguerite se llenaron de lágrimas. El pasado había regresado, no como sombra, sino como una deuda pendiente entre dos almas que, aún viejas, jamás se olvidaron. El cielo estaba cubierto de nubes bajas cuando Marguerite salió a caminar por los jardines del palacio de Evesham. Había pasado la noche en uno de los aposentos del ala este, el mismo que, décadas atrás, pertenecía a las damas de compañía. La habitación estaba intacta, como si el tiempo la hubiese resguardado con recelo. Al abrir las cortinas, lo primero que vio fue el rosal blanco. No pudo evitar sonreír con melancolía. En ese rincón del jardín, Edwin solía esconderse con un libro de filosofía, fingiendo que estudiaba, cuando en realidad la esperaba a ella. Los sonidos del palacio le eran familiares, el repicar de la porcelana en el desayuno, el crujido de los pisos de madera, las voces amortiguadas del servicio. Todo estaba igual, salvo por la ausencia de juventud en sus cuerpos. Pero en el corazón, todo seguía vivo. Caminó lentamente por los pasillos. Tocaba las paredes como si fueran parte de un recuerdo sagrado. Al llegar a la capilla pequeña, encontró la banca donde solía sentarse a rezar en silencio mientras el joven príncipe la observaba desde lejos. Nunca intercambiaban miradas ahí. Las normas eran claras. Pero una vez, justo al finalizar la misa, Edwin le había dejado una flor envuelta en una servilleta de lino. Una gardenia. Blanca. Ahora, con los ojos húmedos, Marguerite se sentó nuevamente en la misma banca. La sensación de estar en casa la envolvió con una calidez inesperada. Fue en ese instante cuando escuchó pasos. Reconoció el ritmo. Era él. Nunca pensé que regresarías, dijo Edwin desde la entrada, sin interrumpir su rezo. Y yo nunca pensé que me invitarías de nuevo, respondió ella, volviendo el rostro con una sonrisa leve. Edwin caminó hacia ella. Ya no era el joven apuesto de antaño, pero su porte seguía siendo el de un rey. Un rey que, en ese momento, se sentía como un hombre común, enfrentando al único amor que no pudo conservar. Hay algo que quiero que veas, le dijo. Algo que debiste saber hace mucho tiempo. Marguerite se puso de pie, siguiendo a Edwin por un pasillo estrecho que conectaba con una biblioteca pequeña, oculta al público. Era el único espacio donde él escribía sus memorias. Cerró la puerta con llave, tomó un cuaderno de tapa de cuero y lo colocó sobre el escritorio. Es mi diario, explicó, con voz temblorosa. Desde 1893 hasta 1900. Aquí escribí todo lo que no pude decir en voz alta. Marguerite lo miró con asombro. ¿Por qué me lo muestras ahora? Porque ya no hay nada que ocultar. Mi esposa descansa en paz. Mis hijos son adultos. El rey no me respeta, pero mi conciencia exige redención. Ella acarició la tapa del diario sin abrirlo. ¿Y qué esperas que haga con esto? Lo que tu corazón decida. Marguerite no respondió. Sus ojos se quedaron clavados en los de Edwin. Y por un instante, no fueron rey y amante secreta. Fueron simplemente Edwin y Marguerite. Los que alguna vez se prometieron un para siempre bajo un cielo de verano. El diario permaneció cerrado durante varios días. Marguerite lo dejó sobre la mesita junto a su cama, sin tocarlo. No era por falta de interés, sino por miedo. Miedo a que abrir esas páginas reabriera heridas que ya habían aprendido a vivir dormidas. Una tarde, mientras el sol doraba los vitrales del ala sur, decidió romper ese silencio. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en la butaca frente al ventanal. El cuaderno pesaba más de lo que recordaba. Lo abrió con lentitud, y en la primera página leyó. Marguerite, si alguna vez tienes este diario en tus manos, es porque mi cobardía ha llegado a su fin. Cada palabra era una daga y un bálsamo al mismo tiempo. Te amé desde el primer día que te vi. No por tu belleza, que era evidente, sino por la forma en que leías. Por cómo hablaste con los sirvientes.
Por cómo lloraste al escuchar el requiem de Fauré en aquella noche de invierno. Marguerite sintió un nudo en la garganta. Mi padre nunca lo habría permitido. Tu apellido no tenía escudo. Tu sangre no era azul. Y aún así, eras más noble que toda nuestra estirpe. Las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera detenerlas. Me obligaron a casarme con una princesa bávara. Era dulce, sí. Pero jamás te amé como a ti. Cada día con ella fue una mentira educada. Y cada carta que quise enviarte fue destruida antes de llegar al correo. Pasó las páginas con manos temblorosas. Había poemas, dibujos, recuerdos de paseos, hasta un mechón de cabello rubio envuelto en papel de arroz. Entonces encontró algo inesperado. Una carta, doblada cuidadosamente, con su nombre escrito en el sobre, Marguerite de la Croix. La abrió. La tinta estaba un poco corrida, pero aún legible. Te escribo desde la tristeza más absoluta. Hoy me obligaron a firmar mi compromiso oficial. No pude detenerlo. Quise huir. Pensé en buscarte y escapar juntos, pero el reino me atrapó con su deber. No hay salida para mí, pero quizás tú puedas liberarte del recuerdo. Perdóname. No por no amarte, sino por no haber sido valiente. Edwin. Marguerite sostuvo la carta contra su pecho, cerrando los ojos. El silencio de esas palabras rotas pesaba más que cualquier joya real. Esa noche, caminó por el jardín. Buscó el rosal blanco. Aún estaba ahí, aunque sus flores eran menos abundantes. Se arrodilló frente al arbusto, acarició las ramas y enterró la carta entre las raíces. Que descansen aquí, susurró. Junto a lo que alguna vez fuimos. A lo lejos, desde el balcón, Edwin la observaba. No bajó. No interrumpió. Solo colocó una mano sobre su pecho, como si con eso pudiera detener el eco de su propia culpa. Y en ese momento, el pasado dejó de ser solo una herida. Se convirtió en una memoria compartida. Viva. Íntima. Inolvidable. El verano de 1894 fue especialmente cálido en Evesham. Las fuentes del jardín cantaban sin descanso y los rosales parecían arder bajo el sol. El palacio rebosaba actividad, con bailes, cenas de gala y visitas diplomáticas. Era una época de apariencias impecables y silencios obligados. Marguerite de la Croix había llegado desde París como dama de compañía de la reina Alexandra, esposa del rey Wilfred II y madre de Edwin. Marguerite tenía apenas 20 años, pero su porte distinguido y su formación musical la hacían destacar entre las demás. Hablaba 5 idiomas, tocaba el piano como si fuera parte de su alma, y sabía cuándo guardar silencio, virtud esencial en la corte. Edwin, por su parte, era el heredero al trono. Un joven de espíritu libre, atrapado entre deberes que no eligió. Tenía 24 años, leía a Pascal y a Schopenhauer a escondidas, y pasaba más tiempo en la biblioteca que en los salones de baile. Era un príncipe respetuoso, pero reservado. El primer encuentro entre ambos fue breve. Fue en la sala de música. Marguerite estaba tocando una pieza de Debussy mientras la reina tomaba el té con las duquesas. Edwin entró sin anunciarse. Al escuchar los primeros acordes, se detuvo junto a la puerta y simplemente la observó. No fue amor a primera vista. Fue algo más profundo. Fue como si el tiempo hiciera una pausa. Marguerite sintió la mirada, pero no se atrevió a voltear. Siguió tocando con más suavidad. Edwin, al final de la pieza, dijo: «Toca usted como si conociera el silencio de la tristeza». Marguerite levantó la vista, sorprendida por la frase. «Tal vez lo conozco», respondió, sin sonreír. Edwin se acercó. «¿Cómo se llama?» «Marguerite de la Croix, Su Alteza». «No. Me refiero a la pieza». Ella sonrió levemente. «Claire de Lune». Desde ese día, Edwin buscaba excusas para cruzarse con ella. La reina no sospechaba nada. Marguerite cumplía su deber con dignidad y el príncipe siempre mantenía la compostura en público. Pero las miradas se alargaban. Los paseos por el invernadero se repetían.
Las conversaciones, aunque breves, eran cada vez más íntimas. Ella hablaba de su infancia en Provenza, de su amor por los jardines, de sus sueños de ser pianista. Él le contaba sus dudas sobre el futuro, su aversión a las ceremonias, su amor por los días de lluvia. Una tarde, durante un paseo por el bosque cercano al palacio, se detuvieron a descansar bajo un roble antiguo. Edwin sacó un cuaderno de su chaqueta y dijo: «A veces escribo. Nada bueno. Pero cuando pienso en ti, salen cosas diferentes». Marguerite lo miró, sorprendida. «¿Puedo leerlo?». Él negó con la cabeza. «Aún no. Pero algún día, quizás». Se quedaron en silencio. El viento jugaba con las hojas. Los pájaros cantaban. Edwin tomó su mano con suavidad. «Si el reino no existiera, Marguerite, ¿me elegirías?». Ella no respondió. Solo apretó su mano. Y ese gesto, mudo y eterno, fue su primer sí. Las semanas siguientes fueron una mezcla de dulzura y tormento. Marguerite y Edwin aprendieron a comunicarse sin palabras, con miradas furtivas, notas escondidas entre partituras y caminatas al atardecer que duraban apenas minutos, pero quedaban tatuadas en la memoria. Una noche, mientras Marguerite tocaba el piano en la sala de música, Edwin entró con un sobre en la mano. Esperó a que terminara la pieza y, sin decir una palabra, colocó la carta sobre el atril. Luego salió sin mirar atrás. Esa carta cambió todo. «Quiero pedirte que me esperes. No sé cuánto tiempo me tomará, ni cuántas batallas tendré que pelear. Pero lo que siento por ti no se parece a nada. Y si me dejas, construiré un futuro en el que podamos estar juntos. Aunque sea fuera de estas paredes». Marguerite la leyó con el corazón en la garganta. Esa noche no pudo dormir. Pero el destino es cruel con los amantes que desafían las reglas. Una semana después, Marguerite fue convocada por la reina. La conversación fue breve, pero helada. «He recibido informes sobre cierta cercanía con mi hijo», dijo la reina, sin rodeos. «Y usted sabe bien que eso no es aceptable». Marguerite intentó hablar, pero fue interrumpida. «Será enviada a Francia. Como cortesía, no haremos escándalo. Considérelo un favor. No regrese. Y no espere cartas. No llegarán». Al día siguiente, partió en un carruaje sin escudo, al igual que como llegaría muchos años después. Nadie se despidió de ella. Ni Edwin. Durante años, Marguerite creyó que él la había abandonado. Que no había tenido el valor. Que el deber pesó más que el amor. No sabía que Edwin había sido encerrado en sus aposentos por 3 días tras intentar detener su salida. Que había escrito cartas cada semana, todas interceptadas. Que cada noche, antes de dormir, miraba al jardín y susurraba su nombre. Ambos fueron víctimas de una maquinaria más grande que sus deseos. Y el verano de 1894, que comenzó con notas de Debussy y promesas suaves, terminó con una despedida sin palabras. Una gardenia quedó marchita sobre el alféizar de su ventana. Fue lo único que Marguerite dejó atrás. París, 1896. El reloj del Conservatorio Nacional marcaba las 3 de la tarde cuando Marguerite terminó su clase de solfeo. Sus alumnos salieron en silencio, y ella se quedó sola en el salón, con las manos aún temblando sobre el piano. Desde su partida de Evesham, habían pasado 2 años. 2 años de cartas que nunca llegaron. De noches en vela mirando al techo, preguntándose si él siquiera la había buscado. 2 años de rumores que llegaban desde Inglaterra. El príncipe Edwin se había comprometido con la princesa Amalia de Baviera. Boda en primavera. Fotografías en los periódicos. Marguerite no lloró. No más. Aprendió a guardar el dolor en una caja invisible dentro del pecho. Se refugió en la música, en la enseñanza, en los paseos solitarios por el Sena. Jamás volvió a enamorarse. Una tarde, en otoño, caminaba por Montmartre cuando un niño de unos 7 años tropezó con ella. Cayó al suelo, soltando una pequeña canasta de manzanas. «Lo siento, madame», gritó con voz aguda. Marguerite se agachó para ayudarle.
Cuando levantó la vista, sus ojos verdes se encontraron con unos ojos idénticos. Del mismo color. La misma forma. Era como mirar al pasado. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con la voz quebrada. Jules. Vivo allá arriba, señaló una escalinata de piedra. ¿Está bien? Marguerite se quedó paralizada. Ese fue el día en que entendió que el amor no se va, solo cambia de forma. Evesham, 1936. De vuelta al presente, Edwin caminaba por el ala norte del palacio. Tocaba con los dedos las paredes frías como si buscara un eco del pasado. En su despacho, abría y cerraba cajones, buscando las cartas que nunca pudo enviar. Las había guardado, una por una. Estaban todas ahí. Con fecha, con firma, con palabras que nadie había leído. En una de ellas escribió: quise ir por ti. Pero me encerraron. Me dijeron que te habías marchado sin despedirte. Me mintieron, Marguerite. Nos arrebataron. Esa carta nunca salió. Nadie supo de su existencia. Ni sus hijos. Ni los ministros. Ni el pueblo que lo veneraba como símbolo de estabilidad. Pero esa noche, mientras el castillo dormía, Edwin encendió una vela, tomó esa carta y bajó las escaleras de piedra hacia el ala este. Tocó la puerta del cuarto donde Marguerite se hospedaba. Ella abrió sin sorpresa. Sabía que vendrías, dijo. Edwin le entregó la carta. Esta, si debes leerla. Marguerite la sostuvo entre sus dedos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el contenido, sino por todo lo que no habían podido vivir. A la mañana siguiente, Marguerite pidió visitar el salón de música del palacio. Quería tocar el piano que tanto había acariciado en su juventud. La sala estaba intacta. Las cortinas eran nuevas, pero el piano seguía siendo el mismo, un Bösendorfer negro con incrustaciones de nácar. Lo habían afinado recientemente para los eventos del jubileo. Se sentó sin prisa. Acarició las teclas con ternura. Cerró los ojos y comenzó a tocar. No una pieza formal, no una melodía de salón. Tocó un fragmento que solo Edwin reconocería, la pequeña improvisación que había inventado aquella tarde bajo el roble. La misma que le hizo tomarle la mano por primera vez. No lo supo, pero Edwin la escuchaba desde el pasillo, sin atreverse a entrar. Horas después, compartieron una caminata por el jardín del palacio. Los sirvientes sabían que no debían interrumpir. Caminaban lento, sin hablar, dejando que el aire tibio de primavera envolviera los recuerdos. No me casé, dijo Marguerite, rompiendo el silencio. Edwin asintió. Ya lo sabía. Lo había investigado todo antes de enviar aquella invitación. ¿Y tú?, preguntó ella, mirando el suelo. Amalia fue una buena mujer. Sufrió por lo mismo que nosotros, por no ser parte de la elección. Tuvimos una vida diplomática, sin alma. Se detuvieron frente al invernadero. ¿Y tus hijos? Uno es embajador. El otro, coronel. Ninguno entiende quién soy cuando estoy en silencio. Solo ven al rey. Marguerite bajó la mirada. Tampoco te conocen como yo. Entonces Edwin se giró y, con voz temblorosa, dijo: no sabes cuánto he deseado un solo día contigo, sin máscaras. Una mañana. Una tarde. Una noche, de verdad. Marguerite lo miró con ternura. A veces, Edwin, una sola tarde es suficiente para cambiar la eternidad. Esa noche, cenaron solos, en el invernadero. A la luz de las velas, con un vino viejo y pan recién horneado. Como dos personas comunes. Rieron. Hablaron de lo absurdo de la corte, de las viejas duquesas que aún vivían en palacios de cristal, de las modas ridículas de los años 20. Hablaron como si el tiempo no existiera. Y por primera vez, desde 1894, Marguerite se permitió mirarlo sin dolor. Edwin, por su parte, la miró como si el reino no pesara. Solo estaban ellos. Al finalizar la cena, Edwin sacó una pequeña caja de madera.
La colocó sobre la mesa. Quiero darte esto. Marguerite la abrió con cuidado. Dentro, había una flor seca, perfectamente conservada. Una gardenia. La recogí el día que te fuiste. Ha estado en mi escritorio desde entonces. Marguerite llevó la flor a su pecho y cerró los ojos. No lloró. No lo necesitaba. Porque entendió que no todas las historias de amor se escriben con para siempre. Algunas se escriben con todavía. El día amaneció gris en Evesham. La lluvia caía finamente sobre los vitrales y el cielo parecía contener la respiración. Marguerite, sentada frente al tocador antiguo de su habitación, sostenía entre los dedos una carta que había guardado por más de 40 años. Una carta sin remitente, escrita con tinta azul sobre papel francés. La releía por última vez. Sabía que había llegado el momento de hablar. Cruzó el pasillo lentamente hasta llegar al despacho real. Edwin estaba solo, sentado frente al fuego, con una manta sobre las piernas y un libro abierto que no leía. ¿Puedo pasar?, preguntó ella desde la puerta. Él levantó la mirada, y al verla, esbozó una sonrisa leve. Siempre puedes. Marguerite se sentó frente a él. Sacó la carta del bolso y la colocó sobre la mesa, sin hablar. Edwin la miró con curiosidad, luego leyó su letra. Cuando terminó, levantó los ojos con un temblor en la voz. ¿Es? Sí, dijo ella, sin necesidad de explicar más. Se llama Jules. Tiene 41 años. Es médico en Marsella. No sabe la verdad. Nunca le dije quién era su padre. Edwin apoyó la espalda contra el sillón, como si el aire le faltara. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Marguerite tomó aire con dificultad. Porque pensé que me habías abandonado. Porque cuando me enteré, ya estaba sola en otro país. Y porque no quería que creciera con la sombra del rechazo. Le di un apellido digno, una educación noble, y todo el amor que pude. Edwin cerró los ojos por unos segundos. ¿Y se parece a mí? Marguerite sonrió suavemente. Tiene tus ojos. Y tu forma de callar cuando está triste. El silencio entre ambos fue denso, casi doloroso. Marguerite, esto lo cambia todo, dijo Edwin, con voz apenas audible. Lo sé. La línea de sucesión, murmuró, frotándose las sienes. Si esto se supiera, si el pueblo lo supiera, mis hijos no tendrían derecho al trono. No estoy aquí para reclamar nada, dijo ella, firme. Ni para él, ni para mí. Solo, necesitaba que lo supieras. Que supieras que algo tuyo vivió lejos del oro, del mármol y del protocolo. Y que fue feliz. Edwin se levantó con dificultad. Caminó hacia la ventana. ¿Alguna vez preguntó por mí? No. Nunca. Siempre creyó que su padre murió joven. No quise envenenarle la vida con medias verdades. El rey se quedó en silencio. ¿Puedo conocerlo? Marguerite lo miró largamente. Si quieres. Pero no como rey. Como hombre. Como Edwin. Él asintió. No tenía otra opción. No como rey. No como padre. Sino como alguien que había perdido demasiado por callar. La noche cayó con un viento inquieto. Las banderas reales ondeaban con más fuerza de lo habitual, como si presintieran el caos que se avecinaba. En su habitación, Edwin no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, con el rostro marcado por la angustia. Sus hijos, Edward y Henry, lo habían servido con lealtad durante años. Eran hombres educados, entrenados desde niños para asumir el trono. Pero ahora, ¿qué derecho tenían, si había un primogénito nacido del amor verdadero? Tomó un pergamino y comenzó a escribir. Jules Delacroix, nacido en 1895, es hijo legítimo de Edwin de Evesham y Marguerite Delacroix. Reconozco su existencia con la verdad que debí declarar hace décadas. Pero no pudo seguir. La pluma tembló. El deber pesaba más que la sangre. A la mañana siguiente, convocó a Marguerite a su despacho. Ella llegó con paso sereno, como quien sabe que lo inevitable ya no se puede frenar.
He pasado la noche debatiéndome entre la justicia y la paz, dijo Edwin, sin preámbulos. Marguerite no habló. Si revelo que Jules es mi hijo, arruinaré el legado de Edward y Henry. Desataré una tormenta en la corona. Y a estas alturas, no sé si el reino necesita una verdad tan dolorosa. ¿Y tú? Preguntó Marguerite, suave pero firme. ¿Tú necesitas vivir con ese silencio otra vez? Edwin la miró. Ella no exigía, no manipulaba. Solo quería saber si él, como hombre, podía seguir callando. No, susurró él. Ya no puedo. Esa tarde, en el salón privado de la reina madre, Edwin convocó a sus hijos. Ambos llegaron con expresión formal. Edward, el mayor, con la mandíbula tensa. Henry, más reservado, con los ojos entrecerrados. Quiero hablarles de algo que jamás les conté, dijo el rey, de pie junto a la chimenea. Contó todo. Sin adornos. Sin excusas. Habló del amor que vivió antes de casarse, de Marguerite, del exilio forzado, y de un hijo que nunca conoció. Edward se levantó de golpe. ¿Y piensas desheredarnos ahora? ¿Después de todo lo que hemos hecho por este reino? No, respondió Edwin, con dignidad. Pero tampoco voy a morir con esta mentira. Henry, en cambio, bajó la mirada. ¿Cómo se llama? Jules. Silencio. Edward salió sin despedirse. Henry se acercó a su padre y, tras unos segundos, dijo: No es culpa de él, papá. Ni tuya. Fue el reino. Y sin decir más, se fue. Esa noche, Edwin escribió una carta. Breve. Sencilla. Con sus propias manos. Querido Jules. No tengo derecho a llamarte hijo. No estuve. No supe. No fui. Pero hoy, por fin, te nombro como lo que siempre fuiste. Tu padre. Edwin. Selló la carta con cera y la colocó sobre la mesa de Marguerite. Si algún día quieres que sepa la verdad, entrégasela tú. Yo ya hice mi parte. Marguerite asintió. Y por primera vez, ambos sintieron que, aunque el amor no se pudiera recuperar, la verdad sí. Una semana después, en el jardín trasero del palacio, Marguerite y Edwin se sentaron juntos bajo el roble antiguo. Era el mismo donde, en 1894, se habían tomado de la mano por primera vez. Ahora, el árbol lucía más robusto, sus ramas extendidas como brazos que protegían secretos viejos. ¿Estás segura de que vendrá?, preguntó Edwin, con voz baja. No le dije quién eras, respondió ella. Solo que había alguien que deseaba conocerlo, alguien que lo admiraba desde hace tiempo. Edwin asintió. El corazón le palpitaba como un tambor de guerra, pero en su rostro mantenía la compostura de un rey. Había esperado este momento durante más de 40 años, sin saber que lo deseaba tanto. El reloj del campanario dio las 5. Un carruaje modesto entró por el portón lateral. De él bajó un hombre de rostro amable, de unos 40 años. Alto, cabello castaño, ojos verdes. Vestía un abrigo oscuro y llevaba un pequeño portafolios. Caminó con paso firme hasta que vio a Marguerite. Madre, dijo con una sonrisa cálida. Jules, respondió ella, abrazándolo. Edwin se mantuvo de pie, a un par de metros. Cuando Marguerite lo separó con delicadeza, se volvió hacia él. Jules, él es Edwin. ¿El escritor?, preguntó, extrañado. Digamos que ha escrito muchas cosas, dijo Edwin, tendiéndole la mano. Jules la estrechó con fuerza. Es un honor. Mi madre habla mucho de usted. De su amor por los libros, la música y los silencios. Edwin sonrió. Entonces ya sabes bastante de mí. Caminaron los tres por el jardín, hablando de temas simples. Medicina, viajes, la vida en Marsella. Edwin lo observaba en cada gesto. En cómo fruncía el ceño al pensar, en cómo se reía de lado. Era como mirarse en un espejo que mostraba lo que pudo haber sido. No era solo parecido físico. Era presencia.
Era algo que le dolía y lo llenaba al mismo tiempo. Más tarde, en la biblioteca, Marguerite se retiró discretamente, dejándolos solos. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Jules, con curiosidad contenida. Por supuesto. ¿Por qué quiso conocerme? Edwin tragó saliva. Porque hay momentos en la vida que no se pueden recuperar, pero al menos pueden explicarse. Sacó una carta del bolsillo. La misma que había escrito días antes. Se la extendió con manos temblorosas. No tienes que leerla ahora. Pero cuando lo hagas, sabrás todo. Jules tomó la carta, sin saber aún el peso que tenía. ¿Hay algo más que deba saber? Edwin lo miró a los ojos. Sí. Que aunque te conocí tarde, me alegra haberlo hecho. Jules asintió. No preguntó más. Porque algo en su interior le dijo que ese hombre, por muy noble que fuera su título, estaba hablando con el alma desnuda. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero cargados de emociones sutiles. Jules regresó a Marsella con la carta en el bolsillo. No la abrió hasta una noche de lluvia, solo, con una copa de vino frente a la chimenea. La leyó una vez. Luego otra. Y cuando la terminó, rompió a llorar. No por lo que decía, sino por todo lo que no había dicho en vida un padre que sí lo amó, en silencio. En Evesham, Edwin sabía que no tenía mucho tiempo. Su cuerpo estaba envejecido. Su corazón, aunque fuerte, latía con más preguntas que respuestas. Pero una cosa sí tenía clara, no podía irse sin dejar en orden lo que el reino ignoraba. Convocó a su secretario personal. Le dictó una carta dirigida al Parlamento, solicitando una reforma discreta en el registro de sucesión. No buscaba abdicar ni alterar la historia. Solo dejar constancia oficial de que había tenido un hijo antes del matrimonio. Que lo reconocía. Y que, aunque no heredaría la corona, su nombre quedaría limpio ante los ojos de la historia. El secretario intentó oponerse. Majestad, esto podría abrir grietas en la opinión pública. La verdad siempre abre grietas, dijo Edwin. Pero también construye puentes. Esa noche, invitó a Marguerite a cenar por última vez en el Salón de los Vitrales. No hubo protocolo. Solo música suave y luz de velas. El ambiente olía a jazmín y a recuerdos que ya no dolían. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó él. No. Me arrepiento de no haber venido antes. Edwin tomó su mano por encima del mantel. Gracias por no odiarme. Nunca te odié. Solo, te extrañé toda una vida. Se quedaron en silencio. Luego él habló con voz quebrada. Mañana, daré mi última declaración como rey. Luego renunciaré a mis funciones públicas. Edward tomará el título de regente hasta que decidan coronarlo. Marguerite lo miró sin sorpresa. ¿Y luego? Luego quiero ir a Lyon. Caminar contigo por los campos de lavanda. Escuchar a Jules hablar de medicina, aunque no entienda nada. Y tocar el piano mientras tú lees. Marguerite sonrió, con los ojos brillando. ¿Sabes, Edwin? Por fin, tienes un luego. A la mañana siguiente, el reino despertó con un comunicado oficial. El rey Edwin III abandonaría sus funciones por voluntad propia. El príncipe Edward asumiría como regente. Y el soberano dedicaría sus años restantes a la verdad, al perdón y a la paz personal. El pueblo, aunque sorprendido, lo aceptó con respeto. Después de todo, nadie podía negar que ese rey había servido con dignidad. Esa misma tarde, antes de salir del palacio, Edwin se detuvo frente al gran espejo del vestíbulo. Se miró largamente. Por primera vez en décadas, no se vio como un monarca, sino como un hombre que, al final, se eligió a sí mismo. El tren avanzaba lento por los campos del sur de Francia. Afuera, los campos de lavanda se extendían como un océano violeta bajo el cielo azul pálido. El aire olía a sol y a tierra húmeda. En uno de los compartimentos privados, Edwin observaba el paisaje en silencio, con una manta sobre las piernas y una sonrisa leve en los labios. Marguerite dormía recostada a su lado, su cabeza apoyada en su hombro.
El vaivén del tren la había arrullado como a una niña. Edwin no quiso moverse. Por primera vez en su vida, no tenía que llegar a ningún evento, ni leer ningún decreto, ni sonreír frente a ningún retrato oficial. Por primera vez, solo era un hombre viajando junto a la única mujer que había amado. Días después, ya instalados en una pequeña casa en las afueras de Lyon, la vida comenzó a fluir con una dulzura inesperada. La casa tenía paredes de piedra clara, un jardín lleno de glicinas y una habitación con ventanas altas desde donde entraba la luz de la mañana. Marguerite enseñaba música a niños del pueblo por las tardes. Edwin salía a caminar, con su bastón y un sombrero de ala ancha, saludando a todos sin que nadie supiera realmente quién era. En ese lugar, no era rey. No era símbolo. Solo era Monsieur Edwin, el señor inglés que leía en la banca del parque. Jules los visitaba cada fin de semana. A veces traía libros médicos para discutir con Edwin. Otras, traía pasteles caseros y recuerdos de la infancia que compartía sin filtros. La relación entre ambos se volvió sencilla, honesta, sin necesidad de explicaciones. Un día, mientras Jules podaba los rosales, le preguntó: ¿te hubiera gustado criarme? Edwin, que lo observaba desde una silla bajo la sombra, respondió sin dudar: sí. Pero quizás si te hubiera criado, no serías el hombre que eres ahora. Y estoy orgulloso de ti, tal como eres. Jules sonrió, con los ojos brillando. Entonces, estamos en paz. Más que nunca, dijo Edwin. Con el paso de los meses, Edwin comenzó a